A mí me parece que acá fue muy claro Martín Guzmán, incluso ustedes pasaron parte de su reportaje la semana pasada. La inflación es un problema de arrastre de muchísimos años, lo que indica que es un problema estructural, macroeconómico, y se resuelve gradualmente en un proceso de acuerdos. Dentro de pocos días el presidente va a anunciar el Consejo Económico-Social, donde se va a buscar actuar, a pesar de la frustración de Funes de Roca, se va a convocar a todos para trabajar en un plan de largo plazo. Es cierto que uno puede ir día a día, porque yo coincido con mucho lo que dice Carlos Melconian, con otras no, pero no se puede omitir que estamos en pandemia. Tampoco se puede omitir que venimos de 4 años del macrismo y tampoco podemos omitir que la crisis era previa al macrismo. Entonces cada uno puede después decir, pero venimos de hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese marco, aspirar racionalmente a bajar 4 o 5 puntos de la inflación por año, paralelamente que el salario vaya mejorando, me parece que es una propuesta racional que se tiene que ir acordando. Por eso se están armando mesas de concertación, mesas de negociación, para ver los costos, para ver cuánto sale más o menos cada producto. Pero paralelamente que construyamos conciencia, que ir a un mercado es reconocer que hay un problema. Nosotros no negamos que ese problema existe. Y también queremos interactuar con la sociedad, a ver qué nos dice la sociedad respecto al gobierno, respecto a medidas que tomamos. Pero no pensamos que porque vamos a ir a un mercado a hacer un control ciudadano de verificación de precios, entre paréntesis, en general bien recibido por todos los gerentes de los supermercados, porque se había hablado mucho como si hubiese sido una actitud piquetero invaden los supermercados. Fue una muy buena jornada y verificamos que hay muchas cosas que se cumplan y otras que no, pero mayoritariamente ese sábado se cumplían casi todas las cuestiones acordadas. A ver, Luciano Laspina, ¿y ustedes cómo la ve? Bueno, a ver, lo primero que veo es que creo que se largó la campaña electoral y el gobierno tiene que empezar a mostrar reacción ante un problema que crece en las encuestas como la principal preocupación. La inflación en alimentos en enero fue del 4,8%, o sea, la inflación trimestral en los últimos 3 meses ya navega el 60% anualizado. Entonces, efectivamente, hay un problema político, no solo social, sino obviamente un problema político que el gobierno detecta. Yo diría 2 cosas primero como para encuadrar conceptualmente el problema. Digamos, una cosa es la tasa de inflación, que como dice el ministro Guzmán es básicamente un problema macroeconómico, que tiene que ver con la consistencia de las políticas monetarias, fiscales, la credibilidad, un programa sobre la mesa que todavía no vimos. Yo creo que los acuerdos de precios pueden ser útiles en el marco de un programa económico bien articulado, bien presentado, en el cual la herramienta adicional, si usted quiere, heterodoxa, es el control de precios, pero sumado a una estrategia muy clara de lo que estás haciendo. O sea, Guzmán dio un título correcto y está vacío eso del plan. Claro, porque no hay plan. De hecho, cambió 3 veces su plan en los últimos 60 días. Acordate que arrancó con el programa de mini ajustes a la Común Rodrigazo en cámara lenta, anunció ajustes tarifarios, devaluación del tipo de cambio, ajuste fiscal. Después Cristina lo corrigió en el Diego Armando Maradona, le dijo no va a haber ajustes, cambió, digamos, la secuencia de ese plan, ya no habló más de ajustes, sino de alineamiento de las variables, y ahora cambió este régimen de tipo de cambio que ajustaba por la inflación a un régimen de tablita cambiaria, si vos querés, prefijado para el año. O sea, en 60 días los empresarios se encontraron con 3 planes económicos distintos. Entonces, es muy difícil pedirle al empresario que se ajuste a eso. Primer punto. Eso es la cuestión de la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de los precios. Acá hay un problema de nivel. Lo que le preocupa al chino Navarro, a mí y a la persona que va al supermercado es que su salario es bajo. Entonces, no es que los precios de los alimentos sean altos en Argentina, porque cualquier comparación internacional de precios muestra que la Argentina tiene precios de los alimentos más bajos que la mayoría de nuestros países vecinos. El problema es que los salarios son muy bajos y esto tiene que ver en que la economía viene de una caída de recesión de los últimos años, un estancamiento que lleva más de 10 años, un derrumbe de la tasa de inversión y de la creación de empleo como nunca antes. Según la OIT, las horas trabajadas el año pasado cayeron 20% en la Argentina, 10% en el mundo. O sea, duplicamos la tasa de caída de horas a nivel laboral. Y los impuestos, el 41% de lo que pagás en el changuito son impuestos. Entonces, sobre esas 2 cosas que habría que trabajar. Ahora, cierro con esto. ¿Los controles de precios son parte del problema o parte de la solución a ese problema a nivel de precios? Son parte del problema. Menos empleo, menos inversión, precios más caros, menos oferta. Primer punto. Y después, desde que
Hammurabi hace 4.000 años aplicó en Babilonia control de precios que no se han cansado de fracasar. El último fue Guillermo Moreno a punta de pistola. Terminamos sin carne, importando soja. Entonces, yo creo que el gobierno lo tiene claro y que ha empezado la campaña electoral. Entonces, para la tribuna, ¿es para juntar primero, votos? Me consta, no digo que hablo todos los días, pero tengo un diálogo con el presidente y con el jefe de gabinete y con muchos ministros. Para nosotros lo electoral está tan lejos. Nosotros tenemos una preocupación que es vacunar. Mientras vacunamos, intensificar una campaña distancia social, barbijo, higiene. Hoy fue un gran día que hayan empezado las clases, volver a clase. La economía. Todo no es tan malo como se dice, porque si no, no estarían creciendo algunos rubros de la industria. Hoy tenemos más trabajadores de la industria que en los últimos meses de Macri. ¿Estamos contentos? No, porque el gobierno de Macri había sido malo, esos 4 años fueron para atrás. No le inventó la crisis Macri, lo quiero aclarar, lo digo siempre, pero la empeoró considerablemente. La construcción ha crecido, la gastronomía no, el turismo mal, regular para mal, muchos servicios, es decir, crecimiento desparejo, pero empieza a haber un crecimiento. Yo creo que también hay que reconocerle a este gobierno que las ATP, baja de cargas patronales, créditos con tasas subsidiadas. Es decir, un gobierno que no teníamos para pedir plata. Es más, se apostaba al default. Muchas consultoras decían que íbamos al default. Se negoció con los créditos externos. ¿No se es, va a acordar ¿no es un gobierno antiempresa? No, pero ¿cómo vamos a un gobierno antiempresa? Primero, el peronismo no es antiempresa. Si hubo una etapa donde floreció la industria, donde creció las empresas privadas, donde hubo pymes, donde hubo trabajadores formales, es con el peronismo y hasta el 75-76. No es la sensación de Funes, ¿no? Bueno, a ver, hay datos objetivos, no un problema de sensaciones, son datos fríos, precisos. Sí, a ver, el rol de la iniciativa privada, y se lo dijimos a Guzmán el otro día en Casa de Gobierno, evidentemente no es lo que aspiramos. ¿Por qué? Porque queremos un diálogo y una participación intensa, porque somos copartícipes de esto y porque además asumimos durante el COVID la responsabilidad, pese al cierre total y a que no, en una de esas producíamos y no teníamos demanda, pero nos la bancamos. A los de la ATP les llegó a algunos sectores, en la alimentación no llegó mucho porque había un diferencial del 5% de facturación año a año y ese año, obviamente eso no podía darse. Así que, pero a mí no me interesaba que le dieran plata a las empresas, sino a los trabajadores como seguro de desempleo. En vez de tener prohibición de suspensiones y despidos, duplicación indemnizatoria, un buen seguro de desempleo para la gente. Hagamos el país constructivo donde además, cuando hoy quiero contratar gente, voy a contratarla porque no tengo miedo, ni que me prohíban suspensiones y despidos, ni me llenen de juicios, ni nada, que eso pasa. Nada más y nada menos usted ve con en el gobierno, no sé si en Alberto, pero en el gobierno del Frente de Todos, como un prejuicio antiempresa. No sé si un prejuicio, pero porque diálogo hemos tenido con el presidente, tenemos con los ministros, todos los días hemos hablado durante la crisis, esto no lo puedo negar. Ahora, la concepción de la empresa privada, vemos en la presentación del ministro Guzmán del otro día, cuando habla de un problema estructural, que es la inflación, y cuando habla de la multicausalidad, es decir, sale de la idea de la persecuta. Yo digo, hoy con esta imputación, yo no puedo decir que me está respetando, porque si hay que hacer una investigación, se hace una investigación, porque esto es penal administrativo, esto es exponer la empresa privada, exponer las empresas que han ido a dar todas las explicaciones del caso y de repente se enteran por un bando del Ministerio de Producción que están sujetas a un proceso donde los están imputando. Sí, ¿no? Se habla de imputación, que es acusación. Yo después podemos mirar un poco qué es lo que nosotros decimos respecto a estas empresas, pero yo creo que hay un tema que no es culpa, o sí, de la política y también de los grupos económicos, porque la clase dirigente en general no tenemos que hacer cargo de este país que hemos construido o destruido de los 70 para acá, Videla Martínez de O, Menem, de la Rúa, Macri. La concentración que tenemos es impresionante. En Fideos, la empresa líder concentra el 80%. Porque la gente lo compra. Hay 14.500 empresas alimenticias. En leche, 72%.
Usted es un poquito más grande que yo, no mucho más. Unos años. Pero cuando éramos pibes, ¿cuántas marcas de leche había? Yo era nací en San Antonio, Río Negro. Tomaba leche y Delec que se producía en Viedma. ¿Cuántas marcas hay ahora? Bueno, ¿Esta concentración ayuda? Usted fíjese que recién en su exposición señaló honestamente que ganaron 1% en la pandemia el año pasado. 1%. ¿Usted conoce algún argentino que haya ganado? no, en la pandemia? de volumen, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero ¿usted conoce a alguien que haya ganado Pero no en en precio. volumen o lo que sea? No en precio. No ganó nadie. Argentina es como un paciente que tiene diabetes, problemas respiratorios, problemas del corazón y se enferma de coronavirus. De cabeza, terapia y con respirador. Para nosotros la pandemia, viniendo de una crisis estructural, que para mí empieza en 75-76, con los 4 años de Macri, haciendo la salvedad que hubo momentos que esto mejoró. Hubo momentos que la economía le iba mejor, que crecíamos. Podemos buscar, que yo, plan austral, un momento de la convertibilidad, un momento de Néstor, Cristina. Nos venimos cayendo serrucho para abajo. A nosotros la pandemia nos pegó peor que a cualquier país del mundo. Además, ¿a quién le pedíamos plata? No, Si estábamos en default con el fondo, que vamos a negociar ahora y vamos a resolverlo, y con los acreedores privados. Va a haber acuerdo. Entonces no valoramos, no valoramos lo que hizo el gobierno el año pasado, donde la oposición, para ser justo, nos acompañó en muchas de las medidas, en la gestión de la pandemia, en la negociación con los acreedores privados, los empresarios, es cierto que hicieron un gran esfuerzo, pero los ATP no habrán ido a la industria de la alimentación, no conozco ese detalle, pero en general estuvieron al gusto de las pymes. Sí. Pero el punto, a ver, había un conjunto de medidas, igual en la Argentina no podían ser del mismo nivel que otros países porque no estaban en la misma situación financiera. Nos la bancamos, acompañamos el proceso. Yo creo que no era necesario prohibir suspensiones y despidos porque cuando uno tapona la salida después no entra gente y está entrando, que entraron 3.000 y pico de personas. Es el dato positivo. ¿Creció el empleo público o no creció el empleo privado? Y tenemos que hacer crecer el empleo privado. Absolutamente de acuerdo. Hemos apoyado al Ministerio de Desarrollo Social y lo dice el ministro Arroyo permanentemente. Bueno, hemos colaborado con él. Y esto lo tomó como una puñalada, una decepción. Yo verdaderamente sí, porque yo soy, y lo dije y lo vengo diciendo, creo en el diálogo social, creo en el diálogo gobierno, trabajadores y empresarios. Y verdaderamente enterarse uno por un radiograma, no sé qué es, cómo se llama esto. Un comunicado. La comunicado. Que varias de las empresas que estaban reunidas el otro día alrededor de la mesa estaban en el banquillo de los acusados, que si tienen que estar en el banquillo de los acusados por infracciones, bien, pero primero denle derecho a defensa. A ver las pinas, vamos cerrando. Bueno, yo creo que, a ver, los argumentos que se usan desde el gobierno para buscar culpables, que es un poco la metodología habitual que uno tiene cuando no tiene respuestas de fondo, ¿no? Tienen que ver con este tema de la concentración. Muchas de las firmas que están en la Argentina también están en Brasil, que también exporta alimentos, la inflación es de un dígito, o sea, uno no puede usar el argumento de la concentración o de que Argentina es un exportador de alimentos para justificar la inflación que tenemos en la Argentina. Entonces, yo creo que como decía el chino, obviamente no se puede culpar al gobierno de la pandemia, sí quizás de la estrategia de la cuarentena, que fue quizás de las más duras del planeta, pero evidentemente esa pandemia lo golpeó a Argentina mucho y ahora hay que salir. Lo que sí tiene que poner el gobierno para ordenar la cuestión macroeconómica e inflacionaria es un programa claro, no el que esboza, casi diría, con algunas grajeas diarias el ministro Guzmán, porque eso termina despistando a todos los que forman opinión. Y lo segundo que puede poner sobre la mesa es una reducción de impuestos. O sea, el gobierno, el cuarto de administración kirchnerista que asumió, subió 12 impuestos. Revirtió todas las subas de impuestos que había hecho Macri, desde la canasta básica, la baja de ingresos brutos en las provincias, que son los que explican a la larga el precio en las góndolas, el altísimo nivel de los precios en las góndolas. Entonces, sobre eso sí puede hacer el gobierno y si lo hace, la oposición lo va a acompañar. 30 segundos finales. No, yo acabo de decir que nos tenemos que hacer cargo, la política y la clase dirigente, de la destrucción de este país en los últimos 30, 40 años. Pero decir, Macri se fue con 50% de inflación, desfinanció al Estado, destruyó el Estado, eso no lo podemos negar. Yo no quiero echar la culpa a Macri, yo quiero hablar con él y ponerme de acuerdo, y me encanta la actitud de diálogo para ver cómo reconstruimos, obviamente con trabajo privado, con inversión, con un Estado que levante a los que han cerrado,
Pero si no tenemos un diagnóstico serio y honesto, donde cada uno nos hagamos cargo, la clase dirigente, digo, no el peronismo, Macri, todos, y también los grupos económicos tienen una responsabilidad, porque de 3 pibes, 2 son pobres. Seguro. Y Argentina tenía en el 75 el 83% de trabajadores. Era un país justo, con problemas políticos, con la violencia de la época y de la región, pero éramos un país justo.